Bueno, le habíamos prometido que íbamos a hablar con Juan Carlos Chévez y quisiera contarle de quién se trata Juan Carlos Chévez. Es una persona más que especial, porque para que tenga una idea, cuando tenía 16, 17 años, ya había armado una asociación ecologista a los 16, 17 años. Hoy tiene casi 48, por ahí. Sí, 46. Antes que Fundación Vida Silvestre, él ya tenía una asociación de chicos de 16, 17, entre los que estaba mi hermano. Sí. Que iban a hablar a los colegios sobre la importancia de la conservación de las especies. Entre otras cosas que ha hecho Juan Carlos, una cosa llamativa que fue que cuando le toca hacer el servicio militar, en aquella época se hacía, pide específicamente que lo manden al sur. Cuando a los que nos tocó hacer el servicio militar, tratábamos de quedarnos para el lado norte, porque el frío allá aprieta. Él consiguió que lo envíen a Ushuaia. Y ahí solicitó especialmente que lo manden a la isla de los Estados, donde hizo un relevamiento bioecológico de toda la isla. Con el tiempo se fue especializando, escribió libros que hoy son referentes para cualquier naturalista, como Los que se van, un libro impresionante. Hizo 5 tomos de áreas protegidas de la Argentina. Y en una época también hicimos un programa que se llamó La Tierra que Anda, en Radio Nacional, donde Pablo musicalizaba y yo le daba una mano con el tema de la producción. Y nos interesaba relacionar el folclore con la naturaleza. Hay infinidad de temas que hacen referencia a zonas naturales de la Argentina o especies. Y con Juan Carlos lo que intentamos hacer es tal vez despertar un poquito la importancia que tiene la conservación de áreas protegidas para que no pase lo que ha pasado con Pampa de los Guanacos. Usted habrá escuchado 1000 veces el tema de Agustín Carabajal y Cristófaro Juárez. Y es una zona que dejó de existir. Vamos a escuchar a Juan Carlos del porqué. Juan Carlos, ¿cómo aparece la naturaleza reflejada en el folclore argentino? Bueno, la naturaleza es inherente al folclore argentino. A mí cuando a veces me dicen ¿por qué te gusta la música folclórica o el arte folclórico? ¿Por qué coleccionás artesanías hechas en madera o en diferentes materiales típicos de cada zona sobre nuestros animales, nuestras plantas? Yo digo que no puede ser de otro modo, no me podría gustar otra cosa, porque como naturalista, como ecologista, como estudioso de las cuestiones de la flora, la fauna, de la tierra, del paisaje, el verdadero hombre folclórico es el hombre paisaje, aquel que Atahualpa simplificaba en aquella frase de origen quichua, que era una máxima incaica, que decía Runa el Pacamasca, el hombre es tierra que anda, el hombre es paisaje personificado. Entonces el mejor hombre, el hombre verdadero, es el que sabe reflejar ese paisaje. Si es poeta, le canta. Si sabe hacerle algún instrumento, toca ese instrumento. Y ahí nacen melodías, canciones, que han dejado una impronta fenomenal desde lo ecológico, pero que nunca fueron difundidas desde lo ecológico. Fíjate que el boom del folclore famoso de los 60 parecía que era como un boom que le tocaba competir con el nacimiento del rock y de otras movidas musicales, y se explotó y se aprovechó y se dijo eso 1000 veces. Pero nunca nadie destacó lo profundamente ecológico y paisajístico que tenía el folclore, salvo algunos de nuestros grandes cultores que lo tenían permanentemente en claro. Hay una anécdota muy divertida de don Atahualpa cuando se junta con Juan Alfonso Carrizo, que fue vecino de la zona de San Fernando, y que era un gran buscador de coplas. Hizo los grandes copleros de Jujuy, de coplas populares, ¿no? Anónimas, de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, de La Rioja. Bueno, Atahualpa se lo cruza en La Rioja. Y iba a una laguna, la Laguna Brava, que ahora es reserva provincial, y que decían que era brava porque cuando el Pacífico se ponía malo, la laguna se ponía mala. Una leyenda de la zona. Era una laguna, como termina diciendo él, al final mansa, pacífica, llena de flamencos y de aves raras de las alturas. Y Atahualpa se lo cruza, no sé en qué pueblito al pie de la puna riojana, y le dice a Alfonso Carrizo:
vamos para la Laguna Brava, ¿no quiere venir a conocer ese paisaje? ¿Y quiénes viven ahí? Le pregunta Juan Alfonso Carrizo a Atahualpa. Y nadie, me dicen que es un lugar desolado, que no hay nadie. A veces pasa algún arriero perdido, pero no hay hombres. No, discúlpeme, yo voy a seguir mi camino. Yo busco hombres, no paisajes, le contesta Alfonso Carrizo a Atahualpa. Claro, porque buscaba coplas. Y Atahualpa, años después, en algún recital, en una improvisación de esas geniales de él, decía: y yo me fui a la Laguna Brava porque yo seguí buscando el paisaje del hombre. Y ahí, en esa frase, yo creo que está contenido, que sabiéndolo ver, el paisaje nos cuenta cosas. Y toda, o la mayor parte de la música folclórica, por hacer hincapié en la música, podríamos hablar de otras expresiones, porque el folclore no es la música, es un montón de cosas, es un compendio naturalístico cantado. Ahora, el hombre fue modificando algunos paisajes para bien y para mal, en el mejor de los sentidos. Sí, sí, sí. Pero ¿eso está plasmado en alguna chacarera, en alguna samba, algún paisaje que ya no esté? Sí, hay algunas que son especialmente llamativas. Una de las que yo traería a colación como tal vez el máximo ejemplo, y lo destacaba un gran ecólogo argentino, el máximo estudioso de los ambientes chaqueños, el doctor Jorge Morelo, es Pampa de los Guanacos. Pampa de los Guanacos es una localidad en el noroeste de Santiago del Estero, hoy cerca de un gran parque nacional que se llama el Parque Nacional Copo, que por suerte preserva en sus 170.000 hectáreas lo último que ha quedado de esos grandes quebrachales, que eran bosques con algunos campos llamados caños o pampas. Caños porque tenían forma alargada y eran viejos paleocauces del río Juramento que habían quedado ahí perdidos con pasto. Y si eran abiertos con formas redondeadas se le decía pampa. Por eso todo el Chaco, ya olvidándonos de Santiago del Estero, tiene localidades como Pampa Bandera, Pampa del Infierno y montones de ellas. Bueno, las pampas eran aperturas, ambientes abiertos. Después se le terminó poniendo pampa al gran ambiente abierto argentino que era la llanura pampeana. La pampa por antonomasia, digamos. Pero Pampa de los Guanacos hace referencia a que allí había una pampa, una de esas pampas chaqueñas que eran chiquitas, seguramente de escasa superficie, pero notables, y que tenía guanacos. Y estas dos cosas siempre me llamaron la atención. Amén de que la chacarera es hermosa, es muy pegadiza, la cantan en casi todas las peñas y en todos lados, pero probablemente esto que estoy diciendo nunca nadie lo haya ni explicado ni haya reparado en ese asunto. Los guanacos se han ido, los guanacos del Chaco se extinguieron. No había solo guanacos en la zona andina y patagónica, como se cree o se sabe hoy. Había también guanacos en la zona chaqueña, y incluso se cree que era una raza distinta de guanaco, que hoy quedan solamente algunos ejemplares de esa raza en el límite de Bolivia y de Paraguay. Pero en Argentina se habría extinguido por completo la raza. Y se sabe que había guanacos en el suroeste de la provincia del Chaco, en el noroeste de Santa Fe. Estamos hablando de zonas bien chaqueñas, con bosques de quebracho, de mistol, de itín y pampas. Ellos no se metían adentro del bosque. En el bosque estaba el yaguareté, estaba el puma. Ellos estaban donde podían ver. En los lugares que podían ver. ¿Con quién? Con el ñandú, o suri, como le dicen allí, y con el venado de las pampas, otra especie que lamentablemente se extinguió. El suri quedó por ahí dando vueltas como un testimonio vivo. Pero el guanaco se fue. Pero fíjate, le dejó el topónimo, le dejó el nombre al lugar. Y este ecólogo argentino, años después, en una conferencia, decía: qué notable lo que es la intervención humana en los ambientes chaqueños, esa intervención que no vemos. Nosotros creemos que a los bosques se los destruye talándolos, pero el Chaco está también alterado por la actividad ganadera. Claro. El gaucho fronterizo, el gaucho salteño, expulsado de los valles salteños porque ya no tenían lugar, porque esos valles fueron destinados al cultivo, a la agricultura, se fue a la frontera, que no era la frontera con Bolivia, era la frontera con el Chaco. Sí. Por eso se puso guardamonte, esa imagen típica de Cafrune, sí, con los guardamontes. Bueno, ese es el gaucho fronterizo, el que le dio nombre al conjunto. Y ese gaucho se metió en lo que llamaban el impenetrable, esos bosques de Santiago del Estero, del Chaco, de Formosa, bien espinosos, con espinas hasta de 10 centímetros como la del vinal.
y llevó su ganado. Y el ganado de día se metía en el monte a comer algunas pocos pastos y mucho arbusto de chaucha dulce y nutritiva. La tusca, el garabato, el mismo vinal. Y cuando salían a dormir, ¿a dónde salían? A la pampa, al claro, que era donde estaba la casa. La casita la armaban en el claro. Y allí se iba formando una especie de potrero natural. Y con sus excrementos que dejaban, todas las semillas de estas plantas que te nombré, tusca, garabato, vinal y muchas más, que son netamente invasoras, en verdaderos almácigos vivientes. Cada bosta, cada excremento era un vivero de estas plantas. Y estas plantas empezaban a desarrollar. Entonces, ¿qué crecía donde había la pampa? Un arbustal. Por eso la pampa ya no es pampa, decía Moreno. Qué curioso, le quedó el nombre, Pampa de los Guanacos. Pero las pampas las transformamos en arbustales por esta actividad ganadera. Actividad que además acabó con los renovales de los quebrachos colorados, porque una de las especies más buscadas por el ganado es el quebracho colorado. Simplemente que cuando son árboles altos no llegan a las hojas. Pero los que era renoval Lo terminó comiendo la vaca. Entonces él decía que había miles de hectáreas en el Chaco, vírgenes de hacha, ya alteradas por el ganado. Y el guanaco, ¿qué pasó? Era el guanaco o el hombre. Y además daba buena carne. Lo cazaron y lo comieron. Y entonces los ese pocos que pudieron salvarse se escaparon. Y son esos que están a la montaña. Allá o en la montaña, o en este caso, si eran de esta raza chaqueña, que es lo que sospechamos, sus últimos, se está haciendo un gran esfuerzo internacional para salvarlos, porque son un ecotipo distinto. Es un guanaco que no anduvo en la montaña, es un guanaco de llanura y vive en unos médanos perdidos en el Chaco paraguayo y Chaco boliviano. Así que fíjate vos, la chacarera pampa, los guanacos, además de los quereres que dejó, me vine dejando, trayendo una flor, toda esa cosa romántica tan linda de esa chacarera, realmente nos deja toda una enseñanza de un lugar que en su solo nombre cuenta una historia, de un paisaje que no está. Como también vamos a ver otros temas que cuentan historias de paisajes nuevos que armó el hombre, todo Cuyo, todos los cantos en Cuyo, a la Alameda, son paisajes plantados por el hombre. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y vamos a seguir viendo algunos otros temas que nos hacen conocer paisajes que ya no están o que por lo menos son importantes conservar.